Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué privilegio compartir con ustedes una vez más. Daniel capítulo 4, versículos 18 y 19 nos dice: Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, por cuanto todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Una hora de silencio. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Con esa firma se cierra el relato y comienza el encargo. El monarca asume en primera persona la responsabilidad de lo que acaba de contar y luego repite formalmente los dos fundamentos de su petición. Los sabios del reino no pudieron, y este hombre sí puede porque mora en él el espíritu de los dioses santos. No es repetición ociosa, es el acta de comisión del intérprete, dicha en voz alta ante la corte. Entonces el intérprete se queda mudo, quedó atónito, traduce el arameo shemam, que en la forma aquí empleada significa quedar horrorizado, quedar perplejo o quedar cortado sin saber qué hacer. Este último sentido parece más apropiado porque quien entiende de inmediato el sueño y sus consecuencias queda sumamente cohibido ante la responsabilidad de revelarle al rey su terrible alcance. Casi una hora corresponde al arameo sha'ah, término del que resulta imposible precisar la duración. Puede indicar un instante brevísimo o un lapso considerablemente mayor, y el libro lo usa en otros pasajes con extensiones distintas. Lo que el texto exige es que haya transcurrido tiempo suficiente para que el rey advirtiera que los pensamientos del profeta lo turbaban. Ese hombre estaba evidentemente buscando las palabras y las expresiones adecuadas con que dar al monarca la terrible noticia acerca de su futuro. El rey habló y dijo: El paso a la tercera persona ha llevado a algunos a concluir que otro escribió acerca del rey, y que por lo tanto el documento no sería auténtico, o que este versículo sería una nota histórica interpolada en el decreto. Ninguna de las dos conclusiones se sostiene. Cambios semejantes de la primera a la tercera persona y viceversa aparecen en otros libros bíblicos y en documentos no bíblicos, antiguos y modernos. Se trata del estilo normal de las proclamas reales. Fíjese además en lo que ocurre en esta pausa. El rey ve claramente la consternación del rostro de su siervo. Por la naturaleza del sueño, difícilmente podía esperar oír algo agradable. Sin embargo, alienta a su cortesano de confianza a decirle toda la verdad sin temor de incurrir en el desagrado real. Los papeles se han invertido. El soberano consuela al profeta. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Es una fórmula cortés de modo oriental y no debe interpretarse como una expresión de malicia hacia los adversarios del rey. Es la manera educada de decir lo único que aquel hombre habría querido decir. Ojalá esto no se tratara de ti. Hay un dato en esta frase que vale la pena ponerse a estudiar. Este profeta había sido hecho cautivo por ese mismo rey y deportado de su patria para servir a extranjeros, a los opresores de su pueblo, y sin embargo no albergaba resentimiento alguno contra él.
Sus palabras testifican que sentía la más alta lealtad personal hacia el monarca, probablemente en contraste con muchos de los judíos de su tiempo. Aquella generación tenía motivos de sobra para odiar. Había visto arder el templo, habían caminado encadenados por el desierto, habían enterrado a los suyos lejos de casa, y a esos desterrados les había llegado por escrito una instrucción difícil: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos, y rogad por ella al Señor. Este hombre es la encarnación de aquella orden. En una sala llena de cortesanos nacidos en Babilonia, el único que ama de verdad al rey es el extranjero que fue traído por la fuerza. Y hay que imaginar la escena de su marco, una corte donde cada gesto se leía, donde callar delante del trono era peligroso y donde una pausa larga resultaba visible para todos los presentes. Ese silencio no pasó inadvertido. Fue el primer mensaje que el rey recibió antes de que se pronunciara una sola palabra. Este último sueño que Dios dio a aquel rey y la experiencia del monarca en relación con él encierran lecciones de vital importancia para todos los que están vinculados con la obra de Dios. No estamos ante una anécdota palaciega, estamos ante un manual para los mensajeros del Señor. El siervo fiel se puso de pie delante del rey, no para halagar ni para tergiversar la interpretación con el fin de asegurarse el favor real. Sobre él descansaba el deber solemne de decirle la verdad al rey de Babilonia. Comprendió que Dios le había puesto encima la responsabilidad de revelarle el juicio que estaba por caer sobre él a causa de su orgullo y su arrogancia. Debía interpretar el sueño en un lenguaje que el rey pudiera entender, y aunque el espantoso alcance del mensaje lo había hecho vacilar en muda perplejidad, debía exponer la verdad, cualesquiera fueran las consecuencias para sí mismo. Ese es el oficio profético en toda Escritura. El anciano sacerdote que exigió a un niño el mensaje completo, el profeta que tuvo que señalar con el dedo a su propio rey, el que fue arrojado a la cisterna por no suavizar el aviso, el que perdió la cabeza por decirle a un tetrarca lo que no le convenía escuchar. Ninguno de ellos eligió su mensaje y ninguno lo endulzó. La misma vocación permanece hasta el fin. Los mensajes que Dios ha confiado a su pueblo para estos días no son todos agradables. Incluyen un aviso de juicio y han de darse en un lenguaje que el oyente pueda comprender, cueste lo que cueste a quien los entrega. La fidelidad no consiste en encontrar la versión de la verdad que nadie rechace, sino en decirla con tanto amor que nadie pueda dudar de nuestras intenciones. Aquí queda demostrado que la compasión no es el contrario de la firmeza. Este hombre no dudó del contenido de su mensaje ni un instante. Lo que le costó una hora fue el amor. La verdad dicha por alguien a quien no le duele decirla suele ser exacta y estéril. Y la verdad dicha por alguien que sufrió antes de pronunciarla tiene un peso que ninguna elocuencia sustituye. El mensajero verdadero se distingue en que el mensaje le cuesta. Repárese también en la extraña ternura de la escena. El que va a ser juzgado consuela al que debe anunciarle el juicio. Dios ablanda el terreno antes de que caiga la palabra. Cuando el cielo tiene algo duro que decirnos, con frecuencia prepara primero nuestro corazón por caminos que no advertimos. Y hay una lección sobre la lengua del siervo de Dios. Este hombre buscó las palabras, no improvisó, no descargó el mensaje como quien se quita un peso de encima, no se escudó en quien la verdad se defiende sola. A Dios no le es indiferente la forma en que se entrega su palabra. Cuida el contenido y cuida también el modo. Un mensaje verdadero mal dicho puede cerrar la puerta que la verdad venía a abrir. Finalmente, la libertad interior de quien ha perdonado. Solo un hombre sin rencor puede decir con sinceridad: ojalá esto le tocara a otro, hablando de quien destruyó su ciudad. Ese es el fruto más difícil del Evangelio, no la ausencia de memoria, sino la ausencia de veneno. Si tienes que decirle algo difícil a alguien, que te duela primero a ti. Toma tu hora de silencio, ora antes de hablar. Busca las palabras que esta persona realmente pueda escuchar y pregúntate si quien te oiga podrá notar que lo dices porque lo amas.
Y no negocies el contenido, no halagues para conservar el favor de nadie, ni suavices la verdad hasta dejarla irreconocible por miedo a perder una amistad, un puesto o una influencia. Tampoco uses la verdad como un arma. Hay quienes dicen cosas ciertas con el propósito secreto de herir, y no es fidelidad sino crueldad con buena teología. Examina además tu corazón hacia quienes te han hecho daño. ¿Podrías decir con honestidad delante de Dios que no deseas para ellos el mal que merecen? La prueba que hemos perdonado no es que ya no recordamos, sino que ya no deseamos su ruina. Y si eres tú quien está delante de un mensaje incómodo, recuerda las palabras del Rey. No te turben. Cuando alguien te ama, se demora en decirte algo, escúchalo hasta el final. Esa vacilación suele ser la mejor prueba de que lo que viene después es verdad. Un salón en silencio, un anciano buscando palabras y un rey esperando su sentencia. Toda la escena se sostiene sobre una hora en que nadie dijo nada, y esa hora es una de las páginas más nobles del libro. Se puede medir el corazón de un hombre por lo que le cuesta decir lo que debe decir. Siglos después, otro mensajero se detuvo delante de una ciudad a la que tenía que anunciar la ruina. Al verla, lloró sobre ella y solo después pronunció el veredicto. Nunca ha existido un anuncio de juicio más severo ni un rostro más lleno de lágrimas. En Cristo la verdad y la compasión no compiten, se abrazan. Señor, gracias porque tus advertencias nunca vienen de un corazón frío. Antes de decirnos lo que necesitábamos oír, tú lloraste por nosotros y antes de anunciar el juicio, cargaste con él. Danos valor para decir la verdad cuando nos toque. Líbranos del halago que busca favor y de la cobardía que llama prudencia al silencio, pero líbranos también de la dureza que dice cosas ciertas sin amor. Y cuando seas tú quien nos hable con firmeza, danos oídos mansos y corazón dispuesto para no defendernos de la única voz que puede salvarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.